Bien, a veces no resulta demasiado común escuchar hablar de la Amazonía venezolana, entonces un poco aquí se las presento. Está constituida por tres estados, Amazonas, Bolívar y el Temacuro. Este abarca aproximadamente 470.000 kilómetros cuadrados, lo cual representa alrededor de un 5,6% de la Amazonia, de acuerdo a cómo se define en el marco de RAIS. Es el área geográfica de Venezuela donde están presentes la mayor cantidad de pueblos indígenas y abarca que de una manera subestimada representan alrededor de unas 300.000 personas. Toda la región amazónica venezolana está cubierta, la cobertura de boscosa en la región amazónica venezolana abarca un 83% de bosques. La- las áreas protegidas que mencionaba Magali, específicamente considerando parques nacionales y monumentos naturales, suponen un 42% de toda la región y los territorios indígenas un 69%, aunque no son territorios reconocidos en totalidad. Entonces, y juntos, áreas protegidas y territorios indígenas sin considerar sobreposiciones serían un 77%. Es decir, en principio son buenas noticias en términos de conservación. Pero bueno, ya veremos lo que está pasando. Entonces, un poco cuál es la situación actual. En esta imagen estamos viendo el proceso de deforestación acumulado desde el año 2001 hasta el año 2018. Hemos perdido alrededor de 290.000 hectáreas hasta el año 2018, que es un área más grande que el área metropolitana de Lima, y para aquellos que son amantes del fútbol, eso representa un poco más de 351.000 canchas de fútbol en estándares de Comebol. Si nosotros analizamos esto desde un punto de vista de quinquenios y observamos como en esta gráfica 5 periodos, 2001, 2005, 2006, 10, 11, 15 y 16, 20, vemos que para los tres estados amazónicos y para la región completa tenemos un aumento importante de la deforestación. Y ese aumento es particularmente relevante o llamativo en el último quinquenio, 2016-2020. Por otro lado, en Venezuela, el estado Bolívar es el estado que ha tenido mayor proceso de transformación. El estado Amazonas y el estado del Tamacuro son estados principalmente indígenas, donde hasta ahora la deforestación no era un problema. Sin embargo, como ustedes pueden ver acá, en el quinquenio 2016-2017, la deforestación representó el 60% de todo el acumulado. Para el estado Bolívar un 35% y para el estado del Tamacuro, aún con una tasa muchísimo más baja, ya representa también un 42%. Este, Cuando nosotros miramos específicamente el último quinquenio, nos damos cuenta que en el año 2016, especialmente en el estado de Amazonas, pero el año 2016 es particularmente importante en términos de deforestación. En el caso del Estado Bolívar también lo fue, o sea, son 2 años los relevantes, que son 2016 y 2019. Cuando nosotros evaluamos qué pasó en Venezuela, que justifique ese salto, fue la creación de lo que se llama, por parte del gobierno, la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco, que quizás hayan escuchado hablar de ella. Esa zona representa alrededor de 112.000 kilómetros cuadrados destinados a la actividad minera. Sin embargo, lo curioso es que se plantea el surgimiento o se plantea la creación de esta área, y lo que termina sucediendo es que se detona la explotación minera en toda la región amazónica venezolana. Este arco en particular está centrado en el norte del estado Bolívar, es decir, uno no esperaría que porque se decretó esa área se va a afectar toda la región. Sin embargo, eso ha sido un poco lo que ha sucedido. De hecho, cuando comparamos el primer quinquenio y el último quinquenio, nos damos cuenta de que ha habido, en el caso del Estado Amazonas, un aumento del 41%, en el caso del Estado Bolívar un 55%, y en el caso del Tamacuro alrededor, estamos en un 3,56%. Muy bien. Uno de los elementos que está profundamente relacionado con la deforestación, como ya lo han dicho varios de los panelistas que han participado, es el fuego, ¿no? El fuego, para el caso de Venezuela, lo evaluamos a través de dos
de dos parámetros, uno es focos de calor y el otro es extensión de superficie quemada. En este gráfico, una de las cosas que empieza a resaltar es que Venezuela es el tercer país en focos de calor considerando la superficie de la región amazónica. Este es un trabajo muy interesante que realizó el portal Pro Da Vinci a cargo de la periodista de investigación Elena Carpio. Y justamente es muy, muy interesante ver cómo en un país que normalmente no se consideraba importante en términos de su Amazonía, considerando los efectos y la degradación, porque normalmente siempre se consideraba como un área prístina, pues empieza a aparecer con estadísticas preocupantes. Cuando nos centramos en el caso de las áreas quemadas, aquí vemos las áreas totales afectadas para 2019 y para el año 2020. Y nuevamente vemos que hay como también ha pasado para otros países, el año 2020 fue un año peor que el año 2019 en términos de fuegos. Una cosa interesante que lo mencionó la compañera de Colombia es que tanto en Venezuela como en Colombia y en Guyana el periodo de quemas, a diferencia del resto, es entre diciembre y mayo, con una estacionalidad marcada entre febrero y marzo, la cual además se está desplazando un poco, nos imaginamos que por efectos de cambio climático. Esta área total quemada que vemos aquí es más grande que todo Jamaica y apenas un poco más pequeña que Bahamas. A veces funciona poder hacer ese tipo de relaciones. Y bueno, y en términos de superficie quemada, Venezuela pasa a ser también el tercer país de la Panamazonia en superficie quemada. Aquí pueden ver un poco lo que ha venido pasando entre 2019 y 2020 a nivel municipal. Hay un incremento en varios de los municipios del estado de Amazonas, que era uno de los más prístinos, y bueno, en el caso, afortunadamente, en el caso del Delta Macuro se mantiene, y el estado Bolívar, en esta zona de acá, es donde está ubicado el arco minero, se están intensificando y ampliándose hacia otras regiones. Se supone que esta área que tenemos acá debería ser una de las áreas más protegidas, porque en este momento esta es el área donde se encuentra el Parque Nacional Caura, que si no me equivoco es uno de los 3 más grandes del mundo, con más de 7 millones de hectáreas. Entonces es como un poco paradójico que después de su creación eh, esas áreas se están degradando a una velocidad importante. ¿Cuáles son las posibles causas de esta situación, tanto en términos de deforestación como en términos de fuegos? Bueno, en el caso de Venezuela en particular, la minería ilegal, y es esencialmente la que existe acá, o sea, la que predomina en el país, se lleva a la batuta conjuntamente con las actividades agrícolas. Una de las cosas que hemos visto es un aumento caótico de la agricultura, donde se han abandonado o donde ya no se están, por el mismo tema económico, las áreas tradicionales agrícolas ya no están siendo productivas, y lo que ha sucedido es que se está viendo un aumento importante de áreas de cultivo muy vinculadas, y por eso esta foto aquí, con áreas mineras. Dado que las áreas mineras ilegales están a grandes distancias de los centros de insumos y con todo el tema económico del país, más luego la acentuación por el problema de pandemia, la limitación en la disponibilidad de combustible, que es algo bastante grave, pues pareciera que los campamentos mineros se han visto forzados a generar áreas de producción de alimentos en los alrededores. Entonces, por otro lado, como también comentaban antes, una de las cosas que ha sucedido es que se han abandonado las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y su manejo del fuego. Entonces, digamos que agricultura y actividades agropecuarias, muy de la mano con las actividades mineras, están estrechamente relacionadas con todo el problema de fuegos y de deforestación en nuestra región.